Hola, buenos días. Mi nombre es Isaí Morales Acuña, estudiante de la carrera de Informática Educativa de la Universidad Estatal a Distancia en el Centro Universitario de Desamparados. Para este segundo cuatrimestre de 2019 estoy llevando la materia Aprendizaje y Cognición. El título de esta investigación se denomina Desarrollo cognitivo y el aprendizaje desde la perspectiva conductista. El presente video es dirigido a los estudiantes de la carrera de Informática Educativa y futuros docentes de Costa Rica. Este video tiene como objetivo principal la definición y comprensión de la teoría conductista, identificar el padre del conductismo y su máximo exponente, comprender la teoría del condicionamiento clásico a partir de Watson, comprender la teoría del condicionamiento operante y sus conceptos a partir de Skinner, analizar la importancia que tiene la teoría conductista en el proceso educativo. ¿Qué es el conductismo? El conductismo es la primera posición epistemológica donde el conocimiento se da gracias al objeto. La influencia externa del medio es activa e influencia a un sujeto pasivo que solo reacciona ante los estímulos, y así es como se construye el conocimiento. En otras palabras, si se modifican las condiciones ambientales, se pueden lograr los cambios conductuales que se desea que el sujeto aprenda. Se llama conductismo gracias al énfasis que se da al estudio científico de la dimensión objetiva de la conducta. Así también, solamente eran considerados válidos los resultados de estudios que se podían observar y replicar múltiples ocasiones en las mismas condiciones experimentales. La aparición del conductismo alteró muchos conceptos, afectando incluso la definición de la psicología, que fue declarada una ciencia natural perteneciente a la biología, ocupada de estudiar la conducta de los animales, es decir, una especie de etología, pero la psicología nunca fue eso realmente, pero fue la ciencia naturalista la que llegó a Norteamérica a finales de la década de 1880, siendo presentada como el modelo de ciencia a seguir, de la cual surgiría más tarde el conductismo. En Norteamérica acogieron este modelo con el método de la biología elaborado bajo el enfoque y para los problemas de la biología, y lo usaron en la enseñanza de psicología, llevando a los estudiantes al dilema de tener que estudiar la conciencia en experimentos con animales. A diferencia del naturalismo inglés, que estudiaba procesos naturales reales en laboratorio, el conductismo americano estudiaba situaciones artificiales y forzadas. En realidad, el conductismo fue la consecuencia natural de los errores de concepción que se cometieron al momento de instalar la psicología en los Estados Unidos como una carrera de formación académica cuando apenas era una ciencia en formación. Vamos a ver los principales exponentes de la teoría conductista. John Broadus Watson es considerado el fundador o el padre del conductismo. En la época de Watson se experimentó el auge de la práctica del método científico y el desarrollo de la ciencia a la luz del estudio único de los fenómenos que podían ser sometidos a la observación objetiva y a la experimentación característica en las ciencias naturales. Esta nueva propuesta teórico-metodológica de Watson asume como antecedentes los aportes de Ivan Pavlov, un psicólogo ruso que ya había iniciado sus estudios de la conducta fisiológica animal, que originaron su propuesta desde el condicionamiento clásico. A partir de este momento, el estímulo-respuesta que origina nueva respuesta por asociación, se comienza a hablar del concepto de aprendizaje. Esta nueva corriente de estudio e investigación propició el desarrollo académico de la psicología y la producción de nuevos conocimientos. Se le denominó conductismo por su énfasis en el estudio científico de la dimensión objetiva de la conducta, que otorgaba validez solo a los resultados de estudios que podían observarse y replicarse en muchas ocasiones y bajo las mismas condiciones de laboratorio. Uno de los representantes más activos de este movimiento fue Watson, quien proponía trasladar los principios del conocimiento clásico a la conducta humana. ¿En qué consiste el condicionamiento clásico de Watson? Watson, junto a Ivan Pavlov, fue uno de los personajes importantes del condicionamiento clásico y fue clave para el desarrollo posterior del condicionamiento operante, que se hizo famoso gracias a los aportes de Skinner. Tanto el condicionamiento clásico como el condicionamiento operante o instrumental forman parte del conductismo, una de las corrientes más destacadas de la psicología. Pese a que el condicionamiento clásico nace gracias a los experimentos del fisiólogo ruso Ivan Pavlov, que se interesó por los reflejos de salivación en perros, Watson lo introdujo en los Estados Unidos, donde tuvo un gran impacto en el sistema educativo americano.
Las aportaciones de Watson al conductismo se deben a sus experimentos de condicionamiento clásico, un tipo de aprendizaje que implica respuestas automáticas o reflejas y que se caracteriza por la creación de una conexión entre un estímulo nuevo y un reflejo ya existente, es decir, es un tipo de aprendizaje según el cual un estímulo neutro que no provoca una respuesta llega a poder provocarla gracias a la conexión asociativa de este estímulo con el estímulo que normalmente provoca dicha respuesta. John Watson se inspiró en las investigaciones del psicólogo ruso Iván Pavlov, pero además pensó que el condicionamiento clásico también explicaba el aprendizaje en los humanos. Watson tenía claro que las emociones también se aprendían mediante la asociación condicionada, por lo que las diferencias en el comportamiento entre los seres humanos eran causa de las distintas experiencias que cada uno vivía. Ahora vamos a estudiar a Skinner, el máximo exponente del conductismo. Skinner amplió y fortaleció el conductismo con los siguientes conceptos: el condicionamiento operante o instrumental, en el cual se innova con el concepto de refuerzo, toda vez que se presenta después de emitir la conducta deseada. Entonces aumenta la probabilidad de que ocurra en el futuro. Skinner retomó todos los hallazgos anteriores sobre el estudio de la conducta y propuso el condicionamiento operante aplicable en diversos campos de la aplicación. El psicólogo norteamericano Skinner de Pensilvania desarrolló el conductismo radical y el análisis del comportamiento. Condujo el comportamiento a través de reforzamiento negativo y positivo y demostró el condicionamiento operante, técnica opuesta del condicionamiento clásico. Menciona el condicionamiento operante como una teoría psicológica, proceso que ejerce control sobre la conducta de un organismo en un cierto ambiente. Destaca el refuerzo como factor fundamental del aprendizaje, proceso que modifica la probabilidad de una respuesta a base de sus consecuencias, y permite a un organismo aprender a controlar su medio ambiente mediante una respuesta para su conducta. La importancia de la teoría conductista en el proceso educativo. Para comprender las implicaciones del conductismo en educación, es necesario asumir que el proceso de instrucción, llámese también enseñanza, es considerado el acomodo adecuado de las contingencias o las eventualidades de reforzamiento con el fin de obtener aprendizaje exitoso de los estudiantes. En este caso, cualquier conducta académica puede ser enseñada si se tiene una programación adecuada basada en la respuesta de los alumnos. También puede señalarse la ventaja de que el docente y el estudiante tengan claridad sobre todo lo que implica el proceso de enseñanza y aprendizaje de los contenidos académicos, ya que las condiciones y circunstancias en que se desarrolla la clase deben ser conocidas, negociadas y aceptadas por ambos, por ejemplo, las reglas disciplinarias para mantener el orden de la clase. No obstante, en el conductismo, el nivel de actividad del estudiante es restringido, ya que las condiciones de aprendizaje son controladas por el docente, lo cual ha conducido a subrayar que el conductismo promueve la pasividad del alumno. Asimismo, el docente debe conocer a fondo la teoría y saber emplear los principios, los recursos, los procedimientos de este enfoque para poder entenderlo y aplicarlo debidamente. Con el conductismo, el aprendizaje se convierte en el proceso central de toda la psicología. Las aportaciones experimentales en este sentido, tanto en el campo del condicionamiento clásico como en el del condicionamiento instrumental u operante, han sido amplias y fructíferas. El celo con que el conductismo estudió la respuesta y los procesos asociativos del aprendizaje constituye un ejemplo de lo que el rigor metodológico puede aportar al avance del conocimiento científico sobre el comportamiento. Un aporte de la psicología a la educación es que todo el desarrollo histórico de la psicología como ciencia, con sus aportes y planteamientos teóricos sobre el aprendizaje aplicado en el campo de la educación. El paso del condicionamiento clásico al condicionamiento operante produjo nuevos conocimientos de la conducta de los seres vivos, lo cual ha contribuido decididamente a que la psicología sea considerada una ciencia social cuyo objeto de estudio es la conducta humana. La actitud del docente al asumir cualquiera de las perspectivas teóricas como referente de su ejercicio profesional es que el docente debe ser consciente de la importancia y responsabilidad que implica la profesión docente, por lo tanto debe conocer en profundidad la teoría para poder aplicarla.